Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. El día 23 de abril se celebra el Día del Libro y por eso este año me apetecía hacerle un pequeño homenaje a este día tan importante que muchos y muchas usamos como excusa para comprarnos más libros, y por eso hoy os traigo un vídeo donde os voy a recomendar 5 libros que hablan a su vez de libros o de literatura o de lectura o de lectores, y en general 5 libros con diferentes perspectivas acerca de algo que a todos los que estamos aquí nos apasiona, que es los libros, la literatura y por supuesto el hobby de leer. Los libros que os voy a recomendar son bastante variados, se asoman al tema de la literatura, de la lectura y de los libros desde perspectivas diferentes, así que espero que encontréis alguno de ellos de vuestro interés. El primero que os quiero recomendar es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Este es un ensayo que aborda la perspectiva más histórica, puesto que nos habla del origen del libro, del origen de las bibliotecas y de los archivos, y nos retrotraemos hasta Egipto, Grecia y Roma, donde el autor va haciendo un repaso de cómo surgieron los libros, de cuál fue el punto de partida de este objeto y de cómo el libro ha ido evolucionando desde esos primeros intentos de recoger todo tipo de información en un formato escrito hasta nuestros días. Es el único libro de no ficción que os voy a recomendar, y teniendo en cuenta que es un ensayo, es uno de estos libros que es denso de leer, es uno de estos libros con el que tienes que sentarte tranquilamente para poder asimilar toda la información que da la autora, a pesar de, como digo, ser un ensayo y abordar el libro y la literatura desde un punto de vista más histórico. Es un libro que no se hace especialmente pesado. La autora tiene una forma bastante ágil de contarte las cosas y de hacer este repaso histórico, con lo cual se os imponen los libros de no ficción, especialmente los libros ensayísticos y además ensayístico y de historia. No os preocupéis, porque si os interesa el tema os aseguro que es un libro bastante agradable de leer, y además la autora tiene un lenguaje bastante cercano, un lenguaje bastante accesible, por lo que si os interesa acercaros a esta perspectiva más histórica de cómo surgieron los libros, es un ensayo que recomiendo bastante porque su carácter divulgativo me parece muy accesible, y cualquier persona que tenga un mínimo interés en este tema estoy segura de que lo va a disfrutar un montón. El siguiente libro que os quiero recomendar es El gato que amaba a los libros, de Sosuke Natsukawa. Esta es una historia de realismo mágico donde nuestro protagonista es Rintaro, un adolescente que acaba de perder a su abuelo con quien vivía y a quien ayudaba a regentar su librería de viejo. Su tía, que es su único familiar vivo, contactará con él para comentarle que se lo va a llevar a vivir con ella, y Rintaro se verá en la tesitura de aceptar la oferta de su tía o quedarse y seguir trabajando en la librería de su abuelo. Mientras que tiene que enfrentarse a este dilema, aparecerá en la librería un gato parlanchín que le dirá que hay ciertos libros que están corriendo bastante peligro y que necesita la ayuda de Rintaro para poder salvarlos. Este gato creará portales mágicos en la librería que llevarán a Rintaro a mundos desconocidos y bastante extraños, y allí tendrá que enfrentarse a ciertos dilemas relacionados con el mundo del libro y de la literatura para poder cumplir la misión que el gato le ha encomendado y rescatar estos libros. Este es un libro que se centra sobre todo en la literatura, y más que en la literatura, el cómo los lectores nos acercamos a los libros y el cómo cada lector disfruta o percibe ese proceso de lectura, que al fin y al cabo es único para cada uno de nosotros, porque no todos nos enfrentamos a los mismos libros de la misma forma. Es un libro muy interesante en el sentido de que te hace reflexionar precisamente el cómo tú te acercas a los libros, el cómo tú como lector vives la lectura y las diferentes formas de leer dependiendo de la persona, y que muchas veces esa forma de leer también está muy influenciada por la sociedad o por aquello que nos rodea. Es un libro que a mí me gustó mucho, y de hecho tengo varias escenas marcadas con post-it, porque, como digo, me parece que las reflexiones que hace el autor acerca de cómo leemos, acerca de nuestro proceso de lectura, da pie a que tú como lector también hagas esa reflexión y analices la forma en que estás leyendo, la compares con las formas de lectura que vienen en este libro, y a partir de ahí saques tus propias conclusiones de si la forma en la que estás leyendo es la más adecuada o si poseemos ciertas costumbres que deberíamos replantearnos o que deberíamos cambiar para que nuestras lecturas fueran de mejor calidad. No solo se habla acerca de la lectura, sino que también se habla de la literatura, se habla del mundo editorial, se habla de cómo ha cambiado el mercado de la publicación a lo largo de los años, de cuál es la situación actual. Y si acaso las dos cosas que no me terminaron de convencer de este libro es que da la sensación de que el autor considera que solamente hay una forma válida de acercarte a los libros, que solamente hay una forma válida de leer, y que por lo tanto si no lees de una forma concreta es como que no eres un buen lector. Y aunque entiendo el punto y entiendo la crítica que hace a este
respecto. Considero que cada lector es único, cada lector lee de una forma completamente distinta y cada lector experimenta el proceso de lectura de una manera muy propia, con lo cual reducirlo todo a un único modelo de lectura, que es lo que parece que hace en este libro, me parece bastante reduccionista y bastante incorrecto. Aunque, como ya digo, entiendo el punto de la crítica y estoy de acuerdo con muchos de los aspectos que aquí se comentan. Y por otro lado, la otra cosa que no me termino de convencer es que parece que hay solamente un tipo de libro válido, que es, como no, los libros clásicos. Hay muchísimas referencias a títulos y autores, pero solamente se centran en libros clásicos, en los típicos libros que tienes que leer para ser un buen lector. Y otra cosa que me escamó un poco es que cuando menciona estos títulos siempre son títulos clásicos europeos o rusos, pero no menciona, o al menos que yo recuerde, no menciona títulos asiáticos, lo cual también me parece un poco injusto para su propia literatura, porque hay libros buenísimos considerados dentro del canon clásico en literatura japonesa, como en literatura china y en general en literatura asiática, con lo cual me parece que le hace un flaco favor a su propia cultura, glorificando solamente textos de Occidente. Pero bueno, esa es mi opinión particular. Pero quitando esos dos puntos, como ya he dicho, considero que es un libro muy interesante, sobre todo porque te invita a hacer ciertas reflexiones acerca del mundo editorial actual y acerca de nuestra forma de enfrentarnos a los libros. Mi siguiente recomendación es un libro que llevaba años queriendo releer y que releí ex profeso para este vídeo, y estoy contentísima porque lo he disfrutado igual o incluso más que la primera vez que lo leí, y es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. La sombra del viento es la primera parte de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados, pero es un libro que se puede leer de manera completamente individual, y aquí nuestro protagonista es Daniel Sempere, a quien su padre cuando es muy pequeño le lleva a un sitio maravilloso que es el cementerio de los libros olvidados. Este lugar es una biblioteca laberíntica donde van a parar todos aquellos libros que han sido, digamos, olvidados, ignorados o repudiados por el público general, y para que estos libros no caigan en el olvido terminan siendo recogidos y custodiados en esta suerte de biblioteca. De todos estos libros, Daniel tendrá que escoger uno al azar y se encontrará con un libro titulado La sombra del viento, escrito por Julián Carax. En el momento en el que Daniel abre este libro, se lee el libro del tirón, se obsesiona con él porque le parece una historia absolutamente maravillosa, hasta el punto en el que decide investigar acerca de su autor, porque tiene la necesidad de leer todo lo que este señor haya escrito, porque La sombra del viento le ha fascinado. Este es un libro con el que todos nos podemos sentir identificados, porque yo creo que todos y todas hemos experimentado esa epifanía de abrir un libro, empezar a leer y no poder parar hasta terminarlo, obsesionarnos con ese libro y sobre todo la necesidad de descubrir más novelas escritas por ese autor o esa autora, porque tenemos la imperiosa necesidad de leer todo lo que esa persona haya escrito. Yo me siento muy identificada con esa obsesión y yo creo que a quien más y quien menos le ha ocurrido, y no solamente nos habla de esa fascinación o de ese placer lector cuando descubrimos una obra que nos deja absolutamente patidifusos, sino que esta novela es una oda a los libros, es una oda a la literatura, es una oda a la escritura. Los libros y la literatura impregnan toda la trama, y aunque la trama luego se convierta más bien en una novela de investigación, los libros, la literatura y el placer de la lectura impregnarán toda esta novela. Se nota muchísimo en cada página el amor que siente Ruiz Zafón por los libros, por la lectura y por la escritura, y ya os digo que yo cada vez que leo este libro siento la misma obsesión que el protagonista siente por la novela de Julián Carax. El siguiente libro que os quiero recomendar y que cambia por completo de tercio con respecto a lo que os he recomendado hasta ahora, pero es un libro que quería incluir porque abarca un espacio de la literatura que normalmente no suele mencionarse, y que creo que en un vídeo donde hago oda precisamente a la literatura, a la lectura y a los libros, esta novela no podía faltar, y os estoy hablando de Fangirl de Rainbow Rowell. Aquí tenemos a una protagonista que escribe fanfics y que encuentra precisamente en el fanfiction su refugio, un lugar seguro al que acudir, un lugar seguro donde puede ser ella misma, donde puede expresarse como quiere y donde puede tener una vida libre que no puede tener en la vida real debido a lo introvertida que es y a sus problemas en general para socializar. En este libro se habla de muchas más cosas, como lo difícil que es ser una persona introvertida hoy en día, de lo difícil que es enfrentarse a la universidad cuando tienes esos problemas para socializar, pero yo quiero centrarme en la parte del fanfiction porque me parece que es una parte muy importante de la literatura que es sistemáticamente ignorada, porque se considera que el fanfiction es como literatura de tercera y cuarta clase, cuando en realidad hay gente escribiendo obras maestras en internet. Lo que pasa es que no se les tiene la consideración suficiente. Y no solamente traigo a colación esta novela para reivindicar la importancia del fanfiction, sino también porque aquí se toca un tema que a mí me llega personalmente, que es el encontrar en la literatura, o en este caso en la escritura, tu refugio, que es utilizar los libros para evadirte de la realidad. Y me consta no solo por experiencia propia, sino por gente a mi alrededor, que el fanfiction para muchas personas, entre las que yo me
incluyo ha sido una vía de escape durante muchísimos años, no solamente el escribirlo, sino también el leerlo. Aparte del placer que da leer historias alternativas acerca de esa novela, manga, anime, serie, película que tanto te ha obsesionado y que necesitas cada vez más y más contenido, y el hecho de que haya gente que de manera gratuita te dé ese contenido en internet a mí me parece una absoluta fantasía de la que no se habla lo suficiente. Y como ya digo, quería mencionar esta novela no solamente para hablar del fanfiction, ese gran desconocido, sino también porque aquí se centra mucho, como ya he dicho, en las letras como refugio, que creo que es algo con lo que todos o casi todos nos podemos sentir muy identificados. Y ya el último libro que quería mencionar en este vídeo, aunque realmente no estaba muy segura de si traerlo o no, y ahora veréis por qué cuando sepáis qué libro es El libro negro de las horas de Eva Saez de Urturi. Este libro no sabía si traerlo porque es la cuarta parte de una saga y porque no es un libro que me gustara especialmente, más que nada porque yo entré en este libro buscando una cosa y me encontré otra completamente diferente, pero para lo que nos atañe en este vídeo yo creo que es un libro perfecto y que además ejemplifica el amor por los libros desde otra perspectiva completamente diferente. A pesar de ser cuarta parte de una saga, se puede leer de manera independiente porque la historia de los personajes y de los protagonistas aquí es totalmente irrelevante y porque no hay demasiadas conexiones con los libros anteriores y más bien parece una novela completamente nueva y diferente si lo comparamos con las tres novelas anteriores, así que yo creo que en ese sentido es un libro que se puede leer de una manera relativamente independiente porque no te vas a perder nada por no haber leído los libros anteriores. ¿Y por qué he decidido añadir en esta novela? Porque aquí, como ya he comentado, abordamos el amor por los libros desde otra perspectiva que hasta ahora no he comentado, que es la bibliofilia, que es esa pasión o ese amor por los libros raros, los incunables, los manuscritos y todos aquellos libros que son muy complicados de encontrar en el mercado y que tienen un valor intrínseco brutal porque son primeras ediciones, son libros bellamente ilustrados, son libros hechos a mano, en fin, son como las joyas de la corona dentro de la literatura. Y aunque este es un thriller donde nos encontramos a un librero precisamente que vende este tipo de libros extraños muerto y el protagonista tiene que investigar por qué ha muerto, la bibliofilia es muy relevante en esta novela precisamente porque es la razón principal por la que este librero ha fallecido y el investigador protagonista, que es Unai, tendrá que meterse en todo este mundo y aprender muchísimas cosas acerca de cómo funciona este mercado para poder desentrañar el misterio de por qué han asesinado a este librero. Aunque la parte de thriller a mí no me gustó demasiado y era precisamente lo que yo buscaba, tengo que confesar que la parte de investigación histórica acerca del libro, acerca de los manuscritos, acerca de los incunables es impecable. La autora ha hecho un trabajo de investigación formidable y si os interesa este tema, la verdad es que aquí está contado de una manera bastante amena. También se habla acerca de la falsificación que existe dentro de este mundillo, se habla de cómo se fabricaban estos libros, de cuáles son los materiales que utilizaban para ello, de qué forma los restauran, en fin, toca muchísimos temas que están relacionados con toda esta vertiente más antigua y más erudita de la literatura. Así que si os interesa ese tema y queréis leer un libro que no sea muy denso, que no sea del estilo ensayístico como el que os he recomendado al principio, yo creo que este libro es perfecto para ello porque como lo alterna con una parte más de thriller, más de investigación, más detectivesca, pues no se hace un libro excesivamente pesado. Así que, aunque por la parte de thriller yo no lo recomendaría, más que nada porque no tiene nada que ver con los libros predecesores dentro de su propia saga, como libro acerca de libros, que es lo que nos atañe hoy en este vídeo, la verdad es que sí que lo recomiendo bastante porque se nota que la autora ha hecho un trabajazo impresionante de investigación. Y hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí mi pequeño homenaje al 23 de abril, Día de los Libros. Comentadme si alguno de estos libros lo habéis leído y sobre todo qué otros libros que hablen de libros, ya sea desde las mismas perspectivas que yo he comentado en el vídeo o desde puntos de vista completamente diferentes, me recomendaríais vosotros y vosotras. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.